para que se vea bonito. Las chicas, buenas noches a todas, a todos los que están participando en esta jornada de educación de nuestro equipo amado. Mi nombre es María Francisca, para quienes no me han conocido. Sé que algunas de ustedes me reconocen más como la prima Fran, y es de cariño, a mí me encanta que me digan así en realidad. Yo hoy día les vengo a hacer una invitación, una maravillosa invitación, porque bueno, antes que todo, chiquillas, les voy a contar que estoy con mi bebé en brazos, porque ustedes saben que este chiquitín es muy mamoncito, y le gusta acompañarme en estas jornadas educativas. Así que para evitar despertares, mejor lo tengo en bracitos, ¿ya? Chiquillas, yo les vengo a hacer una invitación a que perdamos el miedo de cocinar con aceites esenciales. Yo particularmente, así como lo comentábamos al principio de esta parte introductoria, ¿cierto? Tenemos experiencias muy pobres con los aceites esenciales, pues en términos de uso interno, de cocina. Nos enfocamos más que nada a continuar usándolos como método para subsanar alguna sintomatología de salud, pero poco no sé si yo creo que poco nos motiva a lo mejor de pronto reemplazar productos naturales, propiamente naturales, con aceites esenciales. Y a lo mejor es por falta de creatividad, a lo mejor no tenemos mucha base, pensamos que en términos de proporción nos va a faltar como experiencia, pero la verdad es que no. Yo ahora les voy a contar que cocinar con aceites esenciales es inclusive más fácil que utilizarlos de los otros métodos, ¿ya? Así que sean todas muy bienvenidas a esta jornada, a esta nueva jornada de capacitación. A modo introductorio, les voy a contar que ustedes conocen la versatilidad de los aceites esenciales, por supuesto. Ya en nuestros montones de jornadas educativas hemos podido descubrir que sirven para todo, ¿cierto? Tenemos aceites esenciales que nos ayudan a facilitar áreas de nuestra vida, por ejemplo, como la relajación y el sueño, como por ejemplo embellecer nuestra piel, nuestro cabello, para limpiar la casa, para un montón de otras cosas más, ¿cierto? Y sabemos además que no son útiles para montones de otras cosas que estamos recién experimentando. Entonces nos preguntamos, ¿por qué deberíamos cocinar entonces con aceites esenciales si ya cubrimos muchas áreas de nuestras vidas? ¿También debemos cubrir esta? No sé si debemos es la palabra, pero sí podemos, ¿cierto? Algunas de nosotras nos asusta mucho pensar en esta premisa que conocemos desde el día uno que interactuamos con el mundo de los aceites esenciales, y es que estos aceites, al ser de grado terapéutico, al tener una certificación garantizada de pureza, nos establecen desde siempre dentro de sus parámetros de seguridad que no se pueden calentar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pierden sus propiedades, se rompen moléculas que llevan la, este segmento que nos va a provocar alivio para alguna situación. Pero la verdad es que en términos de cocina y de uso interno propiamente tal, el aceite esencial, si bien disminuye sus probabilidades de ejercer un efecto terapéutico a través del alimento, nosotros en general dentro del ámbito de la cocina vamos a rescatar otros aspectos también, ¿cierto? Como por ejemplo el sabor, los aromas. Por lo tanto, si ya utilizamos aceites esenciales en nuestras otras áreas de vida, a lo mejor en esta podríamos disfrutar de estos beneficios que son igualmente potentes, como les digo, el aroma, el sabor, y también entender que estamos utilizando productos naturales, no sintéticos en nuestra cocina, y que pueden ser reemplazables también de otros productos naturales, ¿cierto? Cuando nos falta el limoncito, por ejemplo, ocupamos unas gotas de limón, del aceite esencial de limón, o no sé, o nos faltó orégano para no sé, aquí vamos a ir viendo algunas otras preparaciones. Pero en definitiva, el punto central de la cocina, y es a través de lo que les quiero transmitir esta noche, chicas, es que no existe una receta perfecta. No existe ninguna receta que defina la mejor manera de utilizar un aceite esencial en la cocina, ni en la preparación de nuestros alimentos. Y no lo existe y no porque haya poca investigación, que de hecho la hay, ¿cierto? Hay muy poquita investigación, muy poquita información respecto
a las proporciones, a las medidas, a los usos en general, pero en términos generales sí existen ciertos estándares, ¿cierto?, de uso, que son los que vamos a aprender esta noche, pero que en definitiva la clave está en nuestro propio método, en nuestra propia experiencia, a propósito de que podemos cometer errores, nos pasamos en la dosis, qué sé yo, y vamos aprendiendo para la próxima vez. Así que bueno, son hartas cositas, pero aquí vamos a ir descubriendo un poquito más. Entonces, chiquillas, cocinar con aceites esenciales nos va a provocar en nuestro organismo, bueno, por supuesto que un montón de beneficios internos, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que el simple uso de nuestros aceites esenciales, ya sea de forma tópica, de forma aromática, inclusive interna, va a generar o va a proporcionar esta promoción de bienestar en nuestro organismo, ¿cierto? Porque así como lo vemos en la foto, un aceite esencial es capaz de penetrar primero nuestra epidermis, por supuesto, nuestra piel, va a calar por nuestros músculos, va a pasar a todos nuestros otros órganos, va a llegar hasta nuestras células. En definitiva, recorre cada parte y cada célula de nuestro organismo. Eso, por supuesto, que va a tener un beneficio extremadamente inmenso a propósito de que ningún otro producto natural, hablando en el mundo de los aceites esenciales, tiene ese efecto tan potente, ¿cierto? Más aún sabiendo que son beneficios naturales y que no estamos incorporando, y aquí paso al segundo punto, ningún aditivo externo, ningún agente químico sintético, ¿cierto? Estamos bajo el alero de una compañía que nos entrega un aceite esencial absolutamente seguro, 100% natural. En este sentido también entonces entendemos que no bueno, el concepto de seguridad respecto al uso de estos aceites esenciales, que lo vamos a ver ya prontamente, deviene también un poco de esta conveniencia, ¿cierto? Porque cuando nosotros entendemos que existen hartos factores por los que debemos utilizar o que podemos utilizar aceites esenciales en nuestra cocina, hay un factor que también es súper importante, ¿cierto? Y es saber que a largo plazo rinden mucho más que cualquier otro. Yo les voy a hacer una pregunta abierta aquí a todas las que somos dueñas de casa y bueno, y que no lo son también en realidad. Pero ¿qué pasa con estos productos que a veces salen en unas temporadas específicas y que ya después no salen, ¿cierto? Y que nos gusta mucho. Yo conozco varias acá que congelan, ¿cierto? Congelamos, no sé, por los porotitos granados, qué sé yo, congelamos la albahaca, congelamos algunas frutas de estación, ¿cierto? Y es porque nos gusta muchísimo disfrutar de estos productos en otras temporadas que no salen. Pero sin embargo, poco a lo mejor comprendemos o entendemos que ese estado de congelamiento también generan ciertos déficit nutricional en esos alimentos. Vamos a lo mejor a aprovecharlo y a disfrutarlo en términos de sabor, pero no de aporte nutricional. Un aceite esencial no pasa eso, no ocurre eso, porque evidentemente estamos hablando de la extracción de un aceite directo desde la planta a nuestro frasco. Por lo tanto, a largo plazo, por supuesto que va a ser mucho más conveniente tener ahí la albahaca, por ejemplo, el jengibre, por ejemplo, que se ocupa ni siquiera una gota para las preparaciones muchas veces. Entonces, claramente hay un tema de conveniencia ahí, y también, por supuesto, porque estamos utilizando muy poquita cantidad. Respecto entonces a la seguridad de los aceites esenciales, nos hacemos la pregunta: ¿es seguro realmente cocinar con estos aceites? ¿Corremos algún riesgo particularmente? Yo les diría que el único gran riesgo que existe, de acuerdo a la investigación que pude hacer, es que es usar los aceites de manera desmedida en relación a las proporciones y en relación a cómo los llevamos al plato, ¿cierto? O a la olla, no sé, o a la cocina propiamente tal, a la preparación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la dosis es la clave. La dosis del aceite que utilizamos es la clave para poder definir qué tan seguro no va a ser, porque podría provocar una reacción en nuestro organismo, no de tipo intoxicativo, pero sí en temas de, más que nada, de alteración cutánea, que es el único como
evidencia que se tiene respecto al uso desmedido, por ejemplo, de aceites que son muy potentes como el orégano, por ejemplo, la canela, que son aceites calientes que provocan algunos efectos, ya utilizándolos de forma tópica, de forma interna, tienen mucha más precaución. Permiso. Ay, además, chiquillas, nosotras contamos con una garantía que no la tiene ninguna otra compañía de aceites esenciales y que ya sabemos que en el mercado existen muchísimas otras compañías que trabajan con aceites esenciales, pero que no tienen, por supuesto, esta certificación de garantía, de pureza, de calidad, ¿cierto? Y cuando hablamos de estas siglas CPTG, Certificado de Pureza Total Garantizada, muchos van a entender van a creer que se trata de la garantía que ofrece nuestra compañía. Y no es solo eso, ¿cierto? Esta sigla CPTG nos habla de que existe un procedimiento certificado, normado por una entidad externa de la compañía, que por supuesto presta servicio a esta, pero que en definitiva está certificando que el producto que estamos obteniendo es 100% seguro, es 100% de calidad, que no tiene ninguna alteración química externa, me refiero a agentes sintéticos que vengan a obstaculizar la pureza de este aceite, ¿cierto? Y que además nos está indicando que esa pureza y esa calidad de tan alto estándar nos permite considerar y categorizar este aceite esencial de uso terapéutico. Porque si no fuera puro, no podría estar en esta categoría y no podría tener un efecto real en nuestro organismo. Los aceites esenciales que tienen un grado terapéutico son aquellos que necesariamente cumplen con estas condiciones para poder tener este efecto en nuestro organismo. De otra manera, solamente hablaríamos de aromaterapia, hablaríamos de aceites esenciales que cumplen, como le digo, labores aromáticas y nada más que eso. Pues estos no tienen solo ese efecto, ¿ya? Y bueno, también vamos a hablar un poquito de otro aspecto de seguridad que no se conoce mucho, eh, digamos acá en nuestro país, porque ustedes saben que la compañía madre no está ubicada acá, por supuesto está ubicada en uno de los estados de Estados Unidos, ¿cierto? Y por esa razón, obviamente las normativas del uso alimenticio de los aceites esenciales eh, se basa en reglamentos internos de allá, de esos países, ¿cierto? Yo les voy a hablar un poquito de la lista GRAS, pero antes de eso, les voy a contar un poco sobre la FDA. No sé si algunas de ustedes han hablado de la FDA, en sí, en traducido, digamos, al español, se trata de la Administración Federal de Medicamentos y Fármacos, ¿cierto? Que es aquella que regula cuáles son estas sustancias que se identifican seguras para el consumo humano. Y esta lista que maneja la FDA de sustancias seguras para el consumo humano contiene una sublista que se llama lista GRAS, que en su nombre traducido al español se llama lista generalmente reconocidos como seguros. Ya, un poco raro el nombre. Y esta lista, a su vez, identifica también sustancias, pero que incluye en esta pequeña subcategoría aceites esenciales también. Y están acá, por supuesto, nuestros aceites esenciales de doTERRA. Y certifica en el fondo que todos estos aceites esenciales con otras sustancias son seguros para el uso interno. Cuentan con una historia bien larga, documentada, por supuesto, donde facilitan esta información al público para que se comprenda que y se considere, por supuesto, la seguridad en el consumo de estos aceites, como ya sea como conservantes de alimentos, como saborizantes, y efectivamente que son fuentes confiables, ¿cierto? Para que, evidentemente, quienes sabemos de lo que estamos hablando, o de quienes están en este mundo, ¿cierto?, de los aceites esenciales, van a comprender. Así es que, chiquillas, son absolutamente seguros. Yo acá les mostré una lista con aceites esenciales. Es una lista más larga, por supuesto, no quisimos abordar todos los aceites esenciales porque muchos de ellos no están en Chile, pero aquí quisimos poner aquellos aceites esenciales que son seguros para el consumo humano. Muchos de ellos ya están en Chile y los otros que ustedes ven acá, pero que no están, van a llegar muy pronto.
Por esa razón los quisimos poner aquí, que si ustedes recuerdan bien, en nuestra jornada de inicio de año, doTERRA lanzó una lista de aceites que van a llegar durante el primer, segundo y tercer trimestre de este año. Entonces, algunos de ellos son los que ustedes pueden ver en esta nómina. Todos estos aceites son seguros para el consumo humano, como ya les dije, y estos que están en negrita son aquellos que son seguros para el consumo humano, pero que no se tienen que usar con extrema precaución. ¿Ya? Cuando hablamos de extrema precaución, existen ciertos métodos que se pueden utilizar con aceites que tienen esta categorización, que ya se los voy a contar más adelante. Si quieren toman pantallazo, pero de todas maneras esta presentación va a estar disponible en nuestro chat, o me lo pueden pedir directamente a mí, no tengo ningún problema, se los envío feliz. ¿Ya? Acá no abordé aquellos aceites que no son aptos para el consumo humano, no son seguros, ¿cierto? Pero a grandes rasgos ustedes ya a lo mejor se imaginan algunos, por ejemplo, el eucalipto, el ciprés, el cedro, de los que están acá, y por ejemplo la gaulteria, que es uno de los componentes de nuestra mezcla maravillosa del Deep Blue, ¿cierto? Ahora entonces, perdón, ahora entonces vamos a hacer una pasada muy rápida, de acuerdo a esta categoría a esta categorización que tiene doTERRA de los aceites, ¿cierto? Que son 5 categorías. Vamos a verlo como una guía de sabores muy, muy, muy rapidito, para que ustedes puedan hacer algunas similitudes, ¿cierto? La primera, digamos, gran familia de alimentos son los cítricos, ¿cierto? Los aceites cítricos como el limón, la lima, la naranja, la toronja, van a aportar principalmente sabores dulces y refrescantes en nuestras preparaciones. Son muy idóneos para trabajar preparaciones líquidas, ¿cierto? Como por ejemplo estos batidos, agüitas saborizadas, en fin. Y también se utiliza mucho para preparaciones horneadas, pero aquí las gotitas em, tienen que ir en similitud en función de la ralladura de una fruta. Como un dato les puse ahí, los aceites cítricos, todos, el aceite esencial se extrae desde la cáscara, ¿ya? Entonces, por esa razón, varias gotas del aceite esencial va a asimilar, digamos, la cantidad de ralladura de limón o de naranja o de toronja, lo que utilicemos, ¿ya? En preparaciones horneadas siempre se recomienda, lo vamos a ver igual más adelante, que evidentemente que como el aceite va a exponerse a las altas temperaturas de calor, probablemente va a perder un poco de sus propiedades, un poco de su aroma y un poco del sabor. Se recomienda que se utilicen más gotitas de lo que usualmente deberían usar. Vamos a hablar de las proporciones, así que no se preocupen. Esta otra familia de los aceites mentolados van a agregar a nuestras preparaciones un sabor fresco y energizante, ¿cierto? También se recomienda muchísimo para preparaciones líquidas, pero más calientes. Están como muy asociados a las infusiones, la agüita de hierba, menta, hierbabuena, por ejemplo, que son los principales. Pero también se pueden hacer montones de otras cosas, preparaciones frías, como por ejemplo agregar algunas gotitas a nuestros tragos favoritos, una caipiriña, bueno, y varios. Yo la verdad es que no sé mucho de tragos porque estoy amamantando hace como 4 años, así que olvidé lo que es tomarme un trago con alcohol, pero más o menos es como eso. Se pueden fabricar helados, podemos hacer estas cubetas de hielo con esencias, y después ponerla también en nuestros traguitos o en nuestras aguas saborizadas. Y bueno, y hacer smoothies, que eso ya, yo creo que muchas de nosotras ya lo hacemos, ¿cierto? Con agua, con frutas, con yogur, con verduras, bueno, ya hay un montón de cosas. Aquí como dos datos les puse que esto ya lo sabemos mucho, pero para las personas nuevas acá, una gota de aceite esencial de menta equivale entre 24 y 26 tazas de un aceite de menta. Wow, ¿cierto? Potente el aceite de menta. Tenemos entonces ahora esta categoría esta familia de las especies, ¿cierto? Donde encontramos la canela, el clavo y algunas otras resinas también, como por ejemplo el incienso. Agregan un sabor cálido
y levemente picantes, ¿cierto? Van a potenciar en nuestras preparaciones estos sabores naturales que ya existen en este producto que estamos utilizando, ¿cierto? Por ejemplo, si hacemos estoy suponiendo, no sé, pues van a realzar el sabor del producto que ya estamos utilizando. Y se recomienda que este tipo de familias de esta categoría de especies siempre se agreguen al final de la preparación, si lo utilizamos ya sea en caliente o en frío, ¿ya? Para este tipo de aceites, como están categorizados dentro de los aceites más potentes, que tienen más condiciones de generar un efecto muy cálido en nuestro organismo, de forma tópica, inclusive de forma, o sea, y mucho más de forma interna, se recomienda siempre que utilicemos el método del palillo del mondadientes, ¿ya? Se los voy a explicar esto también, pero en caso de que existan, que pasa mucho, ¿cierto? Para quienes estamos recién experimentando con aceites esenciales en la comida, cuando nos equivocamos en la dosis, o nos pasamos, o echamos 2 gotas y era una, o era menos de una, el aceite que va a regular un aceite fuerte como un mentolado o una especie, como por ejemplo el clavo o la canela, va a ser siempre un aceite más suavecito, ¿cierto? Lo más ay, perdón, que se me corrió. Ahí sí, disculpen chiquillas, que se me corrió esto y no podía ver nada. Ya, entonces, sí, lo que puedes hacer es rectificar con otro aceite que sea cítrico o bien aplicar un calor local que va a hacer que disminuya esta exceder, ¿cierto? Recordemos que los aceites esenciales son volátiles, por lo tanto, expuestos al calor se condensan mucho más rápido. Tenemos esta familia de los aceites florales, ¿cierto? Donde encontramos la lavanda, la rosa, el ylang-ylang. Y van a aportar, por supuesto, un sabor dulce y suavecito, ¿cierto? Ligero. Y son ideales para endulzar ensaladas de frutas, por ejemplo, como la macedonia. Qué maravilloso. Una macedonia con lavanda, por ejemplo, no sé, o ylang-ylang. Geranio también rico. Funciona perfecto para todos estos postrecitos que siempre estamos queriendo. A mí, yo particularmente siempre sueño con hacer muchos postres. Nunca tengo tiempo, pero siempre quiero. Mousse, no sé, jaleas, cremitas ricas, esto, no sé, y otras cosas más, pero tengo poco tiempo para eso. Y bueno, y acá también el aceite cítrico también va a generar un efecto regulador si en caso de que nos excedimos en la dosis, ¿ya? El aceite cítrico, los aceites cítricos en general funcionan de forma reguladora para casi todas las otras familias de aceites esenciales. Y por último, encontramos a las hierbas, ¿cierto? Acá está el romero, el tomillo. Van a agregar un sabor potente, cálido también y muy refrescante a nuestras preparaciones. Están principalmente señalados para alinear ensaladas, para hacer estos aderezos, estos pestos, tus propias vinagretas, ¿cierto? Pero acá se recomienda siempre que este tipo de aceites de la categoría de la familia de las hierbas no vaya directamente al plato, ¿cierto? Idealmente se recomienda que todas las preparaciones que vayan a utilizar aceites esenciales, ya sea en reemplazo de un producto o bien para potenciar el sabor de un producto, se diluyan antes en algún otro aceite portador. Por ejemplo, en ensaladas podemos diluir a través de un aceite de oliva primero y luego aplicar todo, digamos, a la preparación. Y cuando se trata de preparaciones horneadas, por ejemplo, diluir en mantequilla diluida ya, en algún otro, ¿cómo se dice? Algún otro aceite que sea transportador, ¿ya? Esto porque evidentemente el aceite esencial no se va a diluir en otros elementos que no sean grasos, ¿cierto? Así es que por esa razón es importante hacer bien esa dilución inicial. Como dato, acá les voy a contar que una gota de aceite esencial de albahaca va a equivaler a 10 gramos de la hoja de albahaca. Y también, por supuesto, que los aceites esenciales de hierbas están sumamente familiarizados con estos adobos, ¿cierto? Para marinar tus carnes, o pescados, o mariscos, o verduras, o lo que quieras, ¿cierto?
y la proporción ahí que se recomienda siempre es entre 1 y 4 gotas por medio kilo. Algunas recomendaciones generales, chiquillas, en función de esto. La primera gran recomendación para utilizar el aceite esencial bajo el calor, ya sea a la olla, al horno, es que, como ustedes saben, todos los aceites esenciales van a perder inevitablemente sus propiedades o alguna de ellas expuestos a temperaturas altas, ¿cierto? Sobre 45 grados ya estamos hablando que el aceite esencial perdió gran parte de su propiedad terapéutica, ¿ya? No así su sabor, no así su aroma. Por esa razón es recomendable, en la medida que sea posible, agregar el aceite esencial al final de la preparación. Cuando se trata de una cocción al horno, por ejemplo, es más complejo porque no estamos abriendo y cerrando a cada rato el horno, ¿cierto? Distinto cuando está en una olla, por ejemplo, y ahí sí se puede agregar al final. Pero en el otro caso, cuando no es posible, se recomienda usar unas gotitas más de las que ya usamos, para que potencien esta pérdida que va a ocurrir durante el transcurso de la cocción, ¿ya? Otra recomendación muy importante, chiquillas, es utilizar siempre productos de acero inoxidable, cerámica o vidrio. No se recomienda mucho usar el plástico porque ya todos sabemos los efectos que tienen algunos plásticos, bueno, y algunas condiciones más tóxicas que tienen, pero no solamente por eso, sino también porque hay aceites esenciales que dañan los plásticos a largo plazo. Así que por esa razón, nunca, nunca, nunca se debe utilizar un plástico o un recipiente plástico para conservar una preparación que contenga aceites esenciales. Otra de las recomendaciones que también nos sugieren para quienes nos aventuramos con la cocina es respecto a las mediciones, ¿cierto? La cantidad del aceite esencial que vamos a utilizar va a depender de 4 aspectos muy importantes. El primero de ellos es saber el aceite esencial que vamos a utilizar. Es sumamente importante conocer las características químicas del aceite que vamos a utilizar, porque no todos los aceites tienen la misma composición y porque evidentemente pueden tener algunas alteraciones, ¿cierto? Se han realizado algunos estudios donde se obtiene algunos aspectos, como por ejemplo cuando el aceite esencial se expone a temperaturas de calor, cambia de color. Y se ha generado como tal vez dentro de la ignorancia o de la poca información que se tiene respecto a esto, que eso podría haber sido una complejidad, pero en realidad no, es solamente un cambio de estado de nuestro aceite esencial y no genera ningún tipo de problema al ser consumido, digamos. Otra de las condiciones necesarias que van a depender de las mediciones del aceite esencial va a ser de nuestras preferencias personales, y eso es porque no todos tenemos tolerancia de la misma forma. Va a depender mucho de las preferencias personales que cada uno tenga, ¿cierto? Hay personas que pueden consumir el aceite de orégano sin ningún problema y hay otras que no lo toleramos ni siquiera en una cápsula vegetal, ¿cierto? Así es que va a depender mucho también la cantidad en el uso de un aceite esencial de lo que nosotros seamos capaces de tolerar. Va a depender mucho de qué estamos sustituyendo, ¿cierto? Por ejemplo, si para una ensalada no tenemos limón y vamos a agregar limón, eh, evidentemente va a depender mucho de la proporción. Y ahí también viene con el punto 4 de la mano, que no solamente de la proporción que vamos a utilizar, sino también de la cantidad que vamos a hacer, ¿cierto? Porque si vamos a utilizar una gota para una ensalada que va a rendir para 10 personas, podríamos suponer que es poco. Para eso, es algo que se lo dije al principio, chiquillas, y acá lo reafirmamos. No existe ninguna medida predefinida, eh, ni siquiera para recomendar respecto a las cantidades que debiese utilizarse en el uso del aceite esencial en la cocina. No existe ninguna, chiquilla, y ninguna receta en particular que defina cuánto debemos hacer, cuánto debemos utilizar. Hay algunas aproximaciones, sí, pero todo esto va a depender netamente de la experiencia que tenga cada una. Y esa experiencia va a ser tu mejor receta, ¿cierto? Acá vamos a utilizar siempre el error como nuestro gran aliado y es una oportunidad también y un desafío para entender que de los errores se aprende. Así de sencillo.
Bueno, y otra de las recomendaciones, y la última ya, es utilizar siempre el método del palillo. El método del palillo del mondadientes es fundamental para quienes se inician en la cocina con aceites esenciales y consiste simplemente en proporcionar la cantidad del aceite esencial que vamos a utilizar, sea cual sea, es más que nada para ir tanteando, ir conociéndonos, ¿cierto? Si yo estoy acostumbrada a comer una porción, por ejemplo, de ensalada, y quiero empezar a reemplazar el medio limón que utilizo para esa porción, voy a empezar a probar entonces cuál es la dosis que yo requiero para eso. ¿Cómo partimos entonces? Punzando nuestro frasquito de aceite esencial de limón con el mondadientes, y con ese mismo mondadientes revolvemos nuestra ensalada. Y así se va probando. Es la única manera que existe y que se recomienda para poder utilizar. ¿En qué cantidades entonces voy a utilizar mis aceites esenciales? Aquí como dos tips está el método del palillo, ¿cierto? Que ya se los acabo de mencionar, o del mondadientes. También está la gota que es cuando ya se hacen preparaciones más grandes, pero aún así siempre se recomienda partir con el método del mondadientes o del palillo para tener una claridad del aceite y de la tolerancia que estamos experimentando, porque es una novedad para nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, hay aceites que son un poco más suaves, como por ejemplo los de la familia de las hierbas. Ahí a lo mejor podríamos iniciar con una gota entera, pero aún así, o con los florales, por ejemplo, pero aún así no subestimemos nuestros gustos, porque no conocemos el efecto y el impacto que va a tener este aceite esencial en este nuevo ámbito, ¿cierto? Así es que mejor partir de a poquito y ir conociéndonos. Y por supuesto que ya existe las gotas, ¿cierto? Varias gotas que se recomiendan principalmente para productos que son expuestos al calor, como los que son horneados o cocinados al fuego. Y es precisamente para que conserven mucho más el sabor de la preparación que están haciendo. Ahora, chiquillas, vamos a ver algunas recetitas muy de pasada. Solamente les quiero decir que las recetas propiamente tal no se las voy a dar, porque en realidad son las recetas que utilizamos para todo, lo que nos sirve para hacer un té, un queque, un smoothie, una agüita de hierbas, marinar pescados, mariscos, carnes, qué sé yo, hacer ensaladas, preparar nuestras salsas, nuestros tips. Acá les voy a contar qué aceites nos sirven para esas preparaciones que ya sabemos, ¿cierto? Porque la verdad es que yo, por más que quisiera hacerles una clase total de cocina, debo decir que intento, pero no es tan lo mío. Intento porque me gusta, pero bueno, le pongo empeño, le pongo empeño. Pero les voy a dar aquí algunos tips importantes. ¿Qué se recomienda y cómo pueden mejorar a lo mejor estas recetas que ustedes ya utilizan en el día a día, ¿cierto? Como por ejemplo las infusiones calientes, chiquillas. Acá hay una receta muy rica que, bueno, nosotros yo creo que ya en esta temporada más de invierno y de frío, recurrimos mucho al chocolate caliente, ¿cierto? Acá nosotros es de todos los días tomarnos una tacita de lechecita caliente, de chocolate, por supuesto, y ahora vamos a experimentar con agregarles una gotita o un palillo de mondadientes primero para probar, de naranja o de menta, porque la menta con el chocolate ustedes saben que es bomba de combi, la combi perfecta, y bueno, y la menta naranja también. También tenemos algunas infusiones calientes como el té, por ejemplo, o como las otras que están más como relacionadas a la hierbita, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en relación al té, pega muy bien la canela, la bergamota o la manzanilla romana con nuestro té, partiendo siempre, como ya les digo, utilizando el método de el mondadientes, y ir probando. Y también en relación a las infusiones podemos apoyarnos con limón, con hinojo o con hierbabuena. Y este es un nuevo descubrimiento, capuchinos de estos que vienen en estos sobrecitos como en polvito, directo al agua, con cúrcuma. Maravilloso, chiquilla, así como lo ven en la foto, tal cual. Es delicioso. Ese está probado y es muy rico, muy, muy, muy rico. En relación a las infusiones frías, chiquillas, por supuesto que vamos a tener nuestras aguas saborizadas, que son súper energizantes, ¿cierto? Por los contenidos que tienen, con aceite esencial de naranja, de toronja, para quienes estamos tratando de suspender o inhibir un poquito
nuestra ansiedad de alimentos, quemar un poco de calorías, regular nuestro metabolismo. Acá con la toronja y la albahaca tenemos un complemento maravilloso. También están estas infusiones que son las mismas calientes, pero en frío, ¿cierto? Como el té o las agüitas de hierbas, pero heladas, que van a favorecer nuestro sistema y nos van a proporcionar agentes antioxidantes, ¿cierto? Con el aceite esencial de lima. La lima tiene esa función, chiquillas, así que saquémosle el provecho eh, totalmente, por la lima maravillosa. Y también para quienes pretendemos, digo, potenciar una función celular saludable y adecuada a nuestro organismo, también podemos tomarnos un vasito de agua en ayunas con 2 gotitas de aceite esencial de incienso. También con infusiones frías vamos a seguir. Tenemos los smoothies, ¿cierto? Que son esta mezcla de repente de frutas con yogur, o también tenemos alguna, o solo frutas con agua, ¿cierto? Em, y le podemos agregar también aceite esencial de naranja o de lima, quedan deliciosísimos. También tenemos estos otros smoothies que son de verduras verdes que los llamamos los detox, ¿cierto? Y ahí podemos agregar en sustitución o para potenciar los efectos, podemos agregar aceite esencial de albahaca, romero, menta y una pizca o la puntita del mondadientes de orégano, que de pasadita, aprovechando que vamos a hacer un efecto detox en nuestro organismo, aprovechamos de matar algún bichito también, ¿cierto? Y también tenemos esta maravillosa técnica para conservar hielos con sabor, ¿cierto? Acá podemos utilizarlos todos si queremos para las distintas cosas, ¿cierto? Podemos hacer algunos más dulzones, otros más cítricos. Acá tenemos algunos relacionados a las hierbas como el romero y la hierbabuena y las podemos utilizar, por ejemplo, en nuestros traguitos, como les decía. En relación a estos productos que son horneados, donde yo les explicaba que una de las condiciones para esto es que utilicemos un, una dosis un poquito mayor de la que, o doblar la dosis en función de que el calor va a hacernos perder un poco de estas 3 condiciones, ¿cierto? De nuestro efecto terapéutico, de nuestro aroma y de nuestro sabor. Entonces, para subsanar esa pérdida, vamos a agregar unas gotitas extra de nuestro aceite esencial, ¿cierto? Acá tenemos las preparaciones de las recetas usuales que utilizamos para hacer bizcochos o queques con aceite esencial de naranja, de limón o de bergamota. Le va a provocar ese dulzor y también va a generar este efecto más húmedo. Y queda así. También tenemos estos cupcakes de lavanda con glaseado de lima. Los cupcakes normales le vamos a aplicar una gotita o un mondadientes de lavanda, dependiendo la cantidad, recuerden siempre que vamos a hacer. Y el glaseado, y la Ali aquí es la reina de estas cremas, del glaseado y de esas cosas, porque le encanta hacer esas cosas para las tortas, dijo, a la misma preparación, con queso crema y toda esa onda, le pueden agregar una gotita, dependiendo siempre la cantidad, de lima. Y va a generar este efecto un poquito más cítrico y se va a contrarrestar con el cupcake dulzón que va a contener lavanda, ¿cierto? Y también tenemos estas galletitas con aceite esencial de naranja, donde la masa, la consistencia va a ser de naranja, y si la vamos a bañar en chocolate, al chocolate le vamos a echar una gotita o un toquecito de menta, ¿cierto? Con nuestro mondadiente. A la preparación en caliente o en baño María. Siguiendo la línea de los horneados, también vamos a hacer estas galletitas con chip de chocolate, ¿cierto? Y le vamos a agregar, por supuesto, a nuestra preparación aceite esencial de hierbabuena, quedan deliciosas. También tenemos para quienes son más avanzadas en este tipo, en esta práctica de la cocina, las que saben hacer masas de pizza, por ejemplo, en reemplazo del orégano, podemos agregar un toque de orégano para la masa de nuestra pizza y también podemos hacerlo con el pancito masado. Aquí hay algunas chiquillas que han realizado ya estas preparaciones como pancito masado con orégano y ha quedado delicioso, ¿cierto? También podemos agregar ahí albahaca o aceite, o si queremos algo más dulzón, por ejemplo, como un pancito dulzón, le podemos agregar ylang ylang y limoncillo, que también son aceites que van a provocar este efecto
dulzón porque son de la categoría de la familia de los aceites florales. Como salsas y dips, bueno, a lo mejor ustedes ya hacen muchas de estas cositas, yo la verdad es que soy más fome para esto, pero me voy a motivar y voy a empezar a hacerlo. Acá tenemos el hummus, ¿cierto? El hummus queda muy rico utilizando la cúrcuma como aceite esencial, por supuesto, el romero o el limón. He probado uno que es hummus con limón y queda muy, muy, muy rico. Muy rico. Los otros no he tenido la fortuna, pero voy a motivarme a preparar. Tengo una bolsa de garbanzos de hace mucho rato y como no me gustan los garbanzos, los voy a transformar en hummus. También tenemos los dips, estos dips exquisitos de ajo, que amo el ajo, cilantro. Desearía que existiera el aceite esencial de ajo. Y ya estoy soñando con el de comino, porque ay, estos condimentos los amo demasiado. El ajo y el cilantro también como dip, ¿cierto? Con los aderezos que usualmente utilizan, agregarle unas gotitas de tomillo o romero. El tomillo no es un aceite que todavía está en Chile, pero viene pronto, está dentro de la lista de los aceites que antes de fin de año van a estar acá. Pero tenemos el romero, ¿cierto? Y el hinojo, que también pueden ser una alternativa para esto. Las vinagretas que podemos hacer para nuestras preparaciones, como aderezar ensaladas o qué sé yo, las podemos hacer también agregando para potenciar el sabor del limón con aceite esencial de limón y también podemos agregar unas gotitas de hinojo que van a complementar este sabor, ¿cierto? Este sabor agridulce. Y también tenemos estos aderezos que son a base de mayonesa, como lo pueden ver en la foto. Estos aderezos, por ejemplo, quedan muy bien también con el aceite esencial de jengibre, ¿cierto? Que van a potenciar un poco los sabores y van a dar este efecto más picantoso. Las ensaladas también podemos tener estas ensaladitas que son de verduras frescas, ¿cierto? Donde se va a recomendar usar el aceite de limón, que ya conocemos de lima o de limón. Y cuando utilizamos también ensaladas de verduras que son cocidas, ¿cierto? Ahí vamos a utilizar aceites un poco más cálidos como el romero o la albahaca, que también van a potenciar un poco el sabor de nuestros aceites esenciales o de las preparaciones. Y tenemos también nuestras ensaladas de frutas, por ejemplo, ya lo habíamos dicho, como la macedonia, ¿cierto? Que queda muy rica con la lima, con el ylang ylang, y también vamos a potenciar el sabor de nuestras frutitas con, por supuesto, la naranja y la lima, que son aceites dulzones, ricos, frescos. Y bueno, aquí les voy a dar algunas recetitas chicas de cómo podemos hacer estas mezclas de condimentos en seco, ¿cierto? Aquí les voy a dar 4 recetas como muy sencillas para que podamos guardar en nuestras despensas algunos aceites esenciales, pero en salmueras más, no salmuera es la palabra, bueno, en mezclitas en seco, ¿cierto? Por ejemplo, estas, no sé si han visto, yo, bueno, tengo algunos aquí frasquitos como de sales y condimentadas, ¿cierto? Que tienen en molido, por supuesto, tomillo, romero, en otras, estas cositas que son más picantosas, y que están listas, bueno, nosotros podemos preparar exactamente lo mismo. Entonces la primera mezcla en seco que vamos a hacer va a contener 2 cucharaditas de sal, sal de mesa, sal normal, una cucharadita de ajo, ajo molido por supuesto, y con el mondadientes, para probar, vamos a agregar una puntita de romero, de orégano y de albahaca en su defecto, o solamente de romero y orégano. Y revolvemos, ¿cierto? Vamos a dejarlas en una fuente de vidrio o de cerámica, al aire libre, ojalá en un ambiente no mojado para que se seque, ¿cierto? Y que se espese un poquito. Y cuando ya esté la preparación un poquito más seca, la vamos a guardar en un recipiente idealmente de vidrio para utilizarla posteriormente en nuestras preparaciones. La otra, la otra mezcla que vamos a hacer en seco también va a ser para endulzar algo. Es una preparación dulce, ¿cierto? Y vamos a utilizar 3 cucharaditas de azúcar morena. Azúcar morena porque el azúcar morena no está refinada, ¿ya? 3 gotitas de aceite esencial de lavanda, de naranja o de bergamota con toronja, ¿ya? Y gotitas. Y vamos a utilizar también un mondadientes
de canela, es decir, una puntita de canela en nuestra preparación y el mismo procedimiento lo dejamos en una fuente al aire libre, no húmedo, esperando que se seque, que se condense un poquito y también lo podemos utilizar para aderezar o adornar alguna otra preparación que tengamos, ya sea, digamos, en frío o en caliente. Otra de las mezclitas que podemos utilizar también para aderezar eventuales preparaciones son con 2 cucharaditas de sal marina, una gota de aceite esencial de jengibre y otra gotita de limón. También queda muy rico ese olor, esa fragancia, ¿cierto? Y por último, vamos a utilizar una cucharadita de sal con una de cebolla en polvo, 4 dientes de ajos rallados o en su defecto 3 cucharadas de ajo molido. Idealmente que el ajo rallado esté posteriormente deshidratado, es decir, o picado muy pequeñito, porque cuando está recién rallado queda un poco húmedo, un poco mojado, ¿cierto? Tiene que estar sequito. No solamente deshidratado se puede hacer esta receta, sino que también puede estar sequito. Y le vamos a agregar 3 gotitas de aceite esencial de romero y de cilantro. Si es que no tiene, o de cilantro, ustedes pueden elegir, pero también queda esta mezclita en seco muy rica. Y como último, chiquillas, vamos a hablar de estos adobos que utilizamos para marinar nuestras carnes, nuestros pescaditos, algunas verduras, camarones, bueno, en fin, una serie de cosas, ¿cierto? Que nos van a permitir adobar, como lo dice la palabra, nuestras preparaciones. Y acá no les voy a dar receta porque las mezclas, digamos, de cada marinación la sabe uno, ¿cierto? Yo le llamo los chimichurri. Yo cuando quiero marinar una carnecita, por ejemplo, yo me invento unos chimichurri, le echo todo lo que más me gusta, ajo, cebolla, orégano. No me gusta mucho la pimienta, así que no la utilizo mucho, pero ahí utilizo como, me baso mucho en esas, ¿cierto? Así que acá les voy a contar sobre esta lista, que son los aceites que más se utilizan y están más recomendados para marinar y para impregnarse no, para impregnarse en nuestras preparaciones, ¿cierto? Sobre todo si estamos hablando de carnes, pescados o pollos. Tenemos entonces a la albahaca, el cilantro, el jengibre, la mejorana, la pimienta negra. Muchos de estos no están acá en Chile aún, pero vienen, chiquillas, así que tranquilitas. Y tenemos los que sí están, que son el limón, el orégano, el cardamomo, el hinojo, la lima, que es un aceite muy dulzón, sirve muchísimo para las preparaciones, sobre todo con carnes blancas. Y el romero, por supuesto, esta hierba rica que va a dar este aroma y este sabor fresquito, ¿cierto? Chiquillas, y esto es un mensaje para quienes nos vamos a aventurar en este camino. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer, así que háganlo. Vayan a la cocina, tomen sus aceites esenciales, elíjanlos con pinza cada uno y déjenlos ahí. Yo generalmente, como no los uso tanto en la cocina, los tengo en otra habitación y no están como de uso habitual. Pero chiquillas, tomen sus aceites esenciales y dejen un lote o en un espacio, algunos en la cocina para que los vean y comiencen a utilizarlos. Y se les ocurre, porque a veces uno dice, ya voy a hacer algo, pero ay, con el solo hecho de como de pensar la preparación, buscar en YouTube una receta, qué sé yo, bla, 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 de repente ese estrés mental nos detiene, nos estanca, ¿cierto? Pero chiquillas, tal como lo dice esta frase, eres lo que haces. Así que, no, lo que dices que vas a hacer, así que por favor, pongámonos las pilas, experimentemos, seamos atrevidas con este tema porque estamos en un contexto seguro y con garantía. Así que muchas gracias a todas por su participación. Si quieren sacar algún pantallazo, aquí está mi Instagram por si quieren etiquetarnos y nada, feliz de compartir con ustedes como siempre, como cada miércoles. Muchas gracias a todas por su participación y si tienen alguna duda, por favor, háblenme nomás. Gracias, primita, por esa tremenda educación. Ya saben, chiquillas, si quieren conseguir aceititos, si no tienen aceititos y quieren probar, quieren lanzarse,
vayan con quien les invito a esta charla, esa persona distribuidora te va a atender increíble, te va a ofrecer los mejores aceites para que puedas comenzar con tus preparaciones. Así que láncense nomás. El día de mañana tenemos una nueva charla para que quieran aprender a trabajar con doTERRA, con aceites esenciales, para que puedas tener tus ganancias a través del compartir. Oye, la Jani nos quiere compartir algo. ¿Cómo estás, Janita preciosa? ¿Cómo estáis, Jani? Aquí. Hola, preciosa Fran, gracias. Oye, yo siempre quiero hablar. Es que, Me miren, encanta. miren, pero miren. Me cayeron todas las semillas. Ay, ¿qué es eso? ¿Un galletón o un Pan, pan? no es un pan, que me quedó medio así. Yo Qué justo el rico. día antes de como dijeron que íbamos a hablar de cocina, yo me motivé, a mí me gusta mucho cocinar. Em, y me gustó algo que dijiste, yo ya llevo harto tiempo usando los aceites, pero efectivamente partiste diciendo algo que es muy cierto, que como que este tema de el no querer exponer los aceites al calor, y ahí como que me restringí, pero ahora mientras estábamos terminando lo que hicimos fue, había hecho unos huevos duros y los molimos y le pusimos una gota, intenté que cayera media, pero imposible, de orégano, explosión de sabor. Yo no puedo comer este pan porque no puedo comer el gluten, pero por aquí sí les gustó. Así que son ideas, creo que tal como dijiste, aventurarse. Yo les conté que el año pasado, en diciembre, hice cola de mono y le puse clavo, porque tampoco tenía. Eh, yo como que he ocupado cosas. Yo he ocupado también el limón. De hecho, ahora me voy a hacer una cosita. He ocupado el limón para la piscola, he ocupado el limón para como los mojitos. A mí me gusta Qué mucho tomar rico. espumante. Entonces, yo no, de verdad que es como así, la gota y maravilloso. Así que creo que como dijiste tú, es cosa de aventurarse y darle el orégano con la ensalada de tomate, que es exquisita. Creo que diste pero un montón de ideas. Yo me voy a poner a cocinar. Me gusta muchísimo la cocina. Así que vamos a empezar a experimentar y ahí voy a ir compartiendo. Eso, gracias, Ale. Qué rico, quiero ver esas preparaciones. Manda pan, Hagan. manda pan. ¿Cómo estáis, Pau? Bien, bien, acá Hola, estamos. Justo linda. se despertó la Emma, pero no me quería ir sin antes comentarles también y dar las gracias por toda esta charla porque es muy maravillosa, pero comentarles que yo también ya los he probado en la cocina. A esta señorita y a mi pareja les gusta mucho la limonada. Entonces, bueno, hemos hecho la jarrita del litro de agua con limón y todo, pero yo como soy más práctica, pues cuando le está que exprime el limón y toda la cuestión y le eche igual, yo no. Yo necesito que esté así, listo, ya. Entonces yo hice la jarra como con 2 limones exprimidos, le eché también unas 2 gotitas para el litro de limón y le eché 2 gotitas de lavanda. Y pesqué estas cubetas de hielo y lo porcioné como para que fuera, no sé, un cubito por vaso más o menos, o 2 cubitos más o menos, y los congelé. Y cuando ella me dice, mamá, quiero limonada, ya listo, 2 cubitos al vaso, un poquito más de agua, chao. Me duró así como intacto el sabor, porque yo fui probando también, sobre todo el de la lavanda, que se siente más fuerte que el limón, más o menos como una semana. Ya después de la semana como que el sabor y el olor de la lavanda empezó como a disminuir, pero queda pero súper bien. Y otro tips, porque a mí igual me gusta cocinar, yo me dedico a cocinar cupcakes, es que yo dije, ocha, no, ponerlos ahí al calor, sí, como que da un poco de eso. Es que se me ocurrió hacer, probando, porque yo de repente hago cupcakes, no sé, pues ponte tú son para mañana, no tengo tiempo, los cocino hoy día. Pero yo igual, o los pinceleo con un poquito de agüita con azúcar, o de, ¿cómo se pone? Almíbar, que me enseñaba mi abuelita. Y a ese almíbar, después de hornear sobre todos los queques, le echo o la naranja, o limón, o lavanda, y con eso pinceleo el queque. ¿Cachai? O si no, los cupcakes, como tengo esto como spray, así como los de estas cosas de alcohol en spray, esos mismos envases, igual, el agüita con el azúcar, ahí voy, le echo la esencia que yo quiero y listo. Entonces, ahí yo encuentro que no lo expongo tanto al calor, pero cumple con el rol de entregarme las propiedades, de entregarme sobre todo el aroma, que queda pero muy bacán. Así que ahí ojalá que les Qué sirva el tip, rico. por lo menos yo lo uso sí o sí de esa manera. Sobre todo cuando hacemos Canta. cosas para ella, con la lavanda para calmarse un poquito, las galletas y todas las preparaciones. Me encantó la Qué idea. rico. Me encantó la Buena idea, idea. Pau. Del spray y del pincelado. ¡Ay, qué entretenido! Ya Sí, hay me que. encantó. Rivita, gracias por esta educación y porque también es un desafío para que podamos experimentar
experimentar para las que no somos tan creativas en la cocina y queremos serlo. Me Exacto. encanta la idea del moldadiente por lejos, porque, o sea, siempre cae más de una gota y una gota es mucho. Así que me encantó la idea del moldadientes también para comenzar a experimentar. Quizás a veces uno no lo hace por miedo, por temor, que te va a quedar muy fuerte, etcétera. Así que gracias, primita. Gracias a todas las que se han Nada. conectado. Gracias por su tiempo. Me encanta aprender y me encanta poder lanzarnos todo el rato. Hay que aprovechar los aceites lo más que se pueda. Así que, Claro. querida, nos queremos despedir. Gracias, prima, nuevamente por tu tiempo. Ahí tan aperrada, dando pechuga, dando una educación a tantas mujeres. Así que toda mi admiración para ti. Un abrazo, un besito a todas. Mañana nos Besito para vemos en un Vive y Emprende. ¿Ya? Y se viene un fin de semana largo para disfrutar en familia. Un besito, que esté muy bien, descansen todas. Gracias, Chao, gracias. chicas. Chao, primito. Buenas noches, muchas gracias. Chao, amiguita. Gracias. Chao. Chao, Elías. Chao. Chao, tía Fran. Oh, Ah, que no escucha nada, porque la mamá le tiene el audífono. A ver. Chao, tía Fran. chao, mi amor. Chao. Elías, chao. Oye, aquí está mi líder, le mando un besito a la Fran.